Bienvenidos. En esta clase sincrónica desarrollaremos el equilibrio de Starling y cómo se produce el edema. Como podemos ver en estas imágenes, del total del agua corporal, casi una tercera parte corresponde al espacio extracelular, que a su vez se divide en el espacio intravascular y en el espacio intersticial o tisular. Las fuerzas que regulan la homeostasis entre estos dos espacios fueron descritas por Starling y las conocemos como equilibrio de Starling. La imagen que vemos aquí nos permite analizar que en la región de las uniones interendoteliales, enormes cantidades de agua y pequeñas moléculas disueltas en ella difunden a través de los capilares de sus paredes hacia el intersticio, proceso que se denomina filtración, como vemos aquí esquematizado en esta flecha. Y desde el intersticio hacia el sistema vascular denominado reabsorción, como muestra aquí estas flechas. Esto sucede por diferencias de presiones que producen un equilibrio necesario para, por un lado, nutrir a las células y barrer, por otro lado, los desechos de su metabolismo. Ahora, es importante aclarar que la pared de los capilares es permeable al agua y a pequeñas moléculas, pero prácticamente es impermeable a las proteínas. Y digo prácticamente porque algunas de ellas, como la globulina, la albúmina, las lipoproteínas, pasan también hacia el intersticio. Esta imagen nos permite adentrarnos un poco más y conocer cuáles son esas presiones. Si observamos, en el extremo arterial se presentan dos fuerzas o presiones contrapuestas. Por un lado, la presión hidrostática, que va a forzar la salida de agua desde el capilar al intersticio, y una fuerza contraria, llamada presión oncótica o coloidosmótica, que es propia de las proteínas del plasma, que impulsan el ingreso de agua al capilar. Como en el extremo arterial la presión sanguínea capilar o hidrostática es mayor a la oncótica, se produce la denominada filtración de moléculas disueltas en agua para la nutrición celular, como mencioné anteriormente. Hay que tener en cuenta que la salida de las proteínas a través de las uniones interendoteliales se da de forma programada según las necesidades celulares. Y es importante recordar que las proteínas no solo se unen al agua, sino que cumplen una función de vehículo. Permiten transportar vitaminas, hormonas, ácidos grasos, etc. Ahora, en el extremo venoso pasa lo inverso. La presión hidrostática es menor a la presión oncótica, por ende se produce la reabsorción. Esto posibilita la remoción de agua y productos de desechos. Pero no todos los desechos ni el agua pueden ser reabsorbidos en el extremo venoso. Hay una diferencia entonces entre la filtración y la reabsorción. Esta diferencia está a favor de la filtración, por lo cual un 10% queda de remanente, que se denomina, o lo vamos a denominar, como ultrafiltrado neto. Ahora, ese remanente debe ser removido o reabsorbido y va a ser el sistema linfático quien se va a encargar de devolverlo a la circulación. Recordemos que el sistema linfático vuelca su contenido a través del conducto torácico y la gran vena linfática en el confluente yugulo-subclavio derecho e izquierdo. Podemos decir entonces que una de las funciones principales del sistema linfático es mantener la homeostasis controlando la carga de agua y proteínas de la linfa. Bien, pero ¿qué pasa si alguna o algunas de las fuerzas descritas se modifican? Se pierde esa homeostasis. Lo que va a suceder es que se va a desarrollar edema. Bien, analicemos fuerza por fuerza. ¿Qué pasa si el aumento se da en la presión hidrostática en el capilar, por ejemplo? Dijimos que esa presión colaboraba en la filtración hacia el intersticio. Por lo tanto, lo que va a suceder es un aumento de la filtración. ¿En qué casos vamos a encontrar este aumento de la presión hidrostática capilar? En la hipertensión arterial, en la insuficiencia cardíaca derecha, donde hay una sobrecarga de volumen, por ejemplo, o en trastornos de la circulación venosa, ya sea por obstrucción, como en la trombosis, o por una obstrucción funcional, como es la insuficiencia valvular en las varices. Ahora, ¿qué sucede si la fuerza que se modifica es la oncótica capilar? Esta fuerza que permitía, a través de las proteínas, absorber agua. En condiciones normales, la concentración de proteínas es mayor en el plasma que en el líquido intersticial y por ello la ultrafiltración neta es baja.
Ahora, si las proteínas en el plasma disminuyen, pensemos en una hemorragia, en mala absorción como en la enteropatía perdedora de proteínas, o por aumento de la excreción como en los síndromes nefróticos, o por defecto en la síntesis hepática, en las hipoalbuminemias, el agua va a tender a filtrar más hacia el intersticio. Recordemos, como dije, que las proteínas atraían agua. Inclusive, en los casos en donde la presión oncótica plasmática fuese nula en todo el cuerpo, se va a desarrollar lo que se conoce como shock hipovolémico, lo que conllevará a la muerte de la persona. Ahora, ¿cómo hace el organismo para evitar ese shock? Bueno, el cuerpo va a presentar algunas reacciones que se denominan reacción de deshidratación, que genera un descenso en el flujo sanguíneo renal, un descenso en la excreción renal de sodio y agua, aumenta la reabsorción intestinal de agua, va a aumentar el deseo de tomar agua y consumir sodio, y de esta forma el flujo sanguíneo circulante va a aumentar. Pero ¿qué pasa si la que aumenta es la presión oncótica en el intersticio? Dijimos que la presión oncótica en el intersticio es inferior a la plasmática, es prácticamente nula. Por lo tanto, va a haber algunas situaciones patológicas como por ejemplo el hipotiroidismo, donde este metabolismo general va a estar disminuido y se van a acumular más desechos. O también puede suceder que la presión oncótica intersticial aumente cuando hay una disminución de la reabsorción linfática. Dijimos que en este proceso o en esta ecuación de Starling, ese remanente que quedaba entre la filtración y la reabsorción lo tenía que barrer el sistema linfático. Pero si el sistema linfático está, su capacidad, digamos, de transportar está disminuida, ya sea por cáncer, por alguna metástasis ganglionar, por alguna exéresis ganglionar, por afección de sus vasos, bueno, esta reabsorción se va a ver impedida. En todos esos casos, ese proceso de reabsorción y de filtración van a estar alterados. Hay otro caso, además, como puede ser el aumento de la permeabilidad capilar. En este caso, las uniones interendoteliales, que van a ser mucho más amplias, van a permitir generar un efecto colador. O sea, tanto el agua como las proteínas van a filtrar hacia el intersticio. Situación, por ejemplo, que sucede ante una quemadura, una infección, un trauma o alergias. Entonces debemos pensar, ¿cómo hace el organismo para poder responder a estos aumentos de la filtración? Bueno, en los casos en el que este disturbio es pequeño, el sistema linfático cuenta con un mecanismo que permite corregirlo. Y el primer mecanismo que aparece se denomina válvula de seguridad. ¿Qué significa eso? Que el sistema linfático responde trabajando más, o sea, incrementa su capacidad de transporte y su flujo. Ahora, además de esta válvula de seguridad, nuestro organismo cuenta con otros mecanismos, como son el aumento de la vasomoción, el reflejo veno-arteriolar y el mecanismo propio del equilibrio. O sea, si aumenta la presión en el intersticio, el filtrado va a disminuir. Y si aumenta la carga de agua en el intersticio, las proteínas que lograron pasar quedan diluidas, lo que se traduce en un descenso de esa presión oncótica intersticial y un aumento en la presión de reabsorción. Podemos decir entonces que para que el edema no se produzca, el sistema linfático debe poder compensar estos disturbios. Pero hay situaciones, como mencioné anteriormente, en las cuales el sistema linfático no puede hacerlo. Recuerden que recién mencionábamos exéresis ganglionares, disfunción de los vasos, obstrucciones metastásicas. Por lo tanto, podemos resumir que toda falla del sistema linfático produce edema, ya que si el sistema linfático estuviese indemne, utilizaría todos estos mecanismos que describí para poder compensar o corregir esos disturbios. Foldi, que fue un médico alemán que creó la técnica de drenaje linfático manual, una de las técnicas en realidad, decía que todo edema venoso en realidad es un flebolinfedema, ¿sí? Porque el sistema linfático drena en el sistema venoso. ¿Qué es el edema entonces? Como vemos en la imagen de abajo, es el aumento del contenido del líquido intersticial. Se puede palpar y ver ante una inspección
excepto en los casos que sea un edema intracelular. Y podemos decir entonces que el edema representa un signo y que de nuestra inspección y la anamnesis que hagamos del paciente vamos a poder arribar a un diagnóstico, ¿sí? ¿A dónde está la falla? ¿Cuál de estas fuerzas están desequilibradas? En muchos casos, además, para poder hacer un diagnóstico, tendremos que apoyarnos de estudios complementarios o de exámenes de laboratorio. Para poder clasificar a los edemas, nos vamos a basar en la carga proteica, la extensión, la semiología y la etiología. Según la clasificación proteica, los vamos a diferenciar en bajo o pobre en proteínas, cuando tienen una concentración menor a 1 gramo por decilitro, y alta o rica en proteínas, cuando esa concentración es mayor a 1. En cuanto a la extensión, los edemas pueden ser localizados y los vamos a dividir en trasudado o en exudado, cuando ese cuadro es inflamatorio, o en un edema generalizado. En relación a la semiología, el edema puede ser agudo o crónico. El edema agudo es aquel menor a una duración de 4 semanas y es un edema con carga de agua y proteínas. En el edema crónico hay cambios estructurales y es una concentración mayormente proteica porque el agua pudo ser reabsorbida. Y según la etiología, el edema puede ser venoso. En este caso hablamos de un edema de producción mecánica, como dijimos anteriormente, una obstrucción por un trombo o una obstrucción funcional, como es el reflujo. Es un edema bilateral, asimétrico y presenta el signo de Godet. El paciente va a referir pesadez, calambres. En el caso del edema linfático, es un edema de características unilaterales. Primeramente va a presentar signo de Godet, pero luego, a través de los cambios que se van a generar en los tejidos, ese edema no va a presentar signo de Godet. En el caso de los edemas sistémicos, son bilaterales y los podemos dividir en cardíaco. En este caso es un edema crónico con signo de Godet y tiene características ascendentes desde los miembros inferiores, desde los pies hacia arriba. Puede ser un edema cianótico. En el caso de un edema sistémico por causa hepática, también es un edema crónico ascendente, puede acompañarse de ictericia. En los edemas sistémicos nefróticos, también son crónicos con signo de Godet, tiene mayor edema matutino y es ascendente comenzando en el rostro, en la zona de los ojos. Y el edema de causa endocrina puede ser el hipotiroidismo, como mencionamos anteriormente, donde presenta el paciente un metabolismo enlentecido. Por otro lado, vamos a describir, según la etiología, el edema infeccioso, como puede ser la erisipela, que la vamos a desarrollar más ampliamente en la clase que veamos fisiopatología del sistema linfático. Los edemas de etiología ocupacional o postural tienen mucha relación con nuestra profesión, que pasamos mucho tiempo de pie. En ese caso hay un aumento del volumen que se traduce como edema, que revierte ante el descanso. El edema postural es el edema que se presenta ante una posición como el sentado prolongado. Los edemas medicamentosos puede ser el edema por uso de diuréticos o de bloqueantes del calcio. El edema por deporte es ante el deporte brusco, es una hiperemia que pasado un tiempo retorna a la normalidad. Y el lipoedema es un edema que lo vamos a desarrollar cuando veamos fisiopatología del sistema linfático, pero es un edema en el cual hay mayor acúmulos de tejido graso.
Para que nosotros podamos arribar a un diagnóstico y clasificarlo, nos vamos a valer de la inspección física y de la anamnesis. Lo primero que vamos a prestar atención es a la distribución. Si ese edema es bilateral, lo que nos acerca a pensar en un edema sistémico, excepto algunas ocasiones de algunos sistemas venosos o linfáticos. O en el caso de que sea unilateral, vamos a pensar en un edema local o en un edema de características linfáticas. En el caso del comportamiento, vamos a consultar qué sucede con ese edema cuando el paciente hace reposo, si cede o no cede ante el reposo. Generalmente las causas locales de importancia no ceden ante el reposo. Y en cuanto a los antecedentes, preguntaremos si hay antecedentes de patologías cardíacas, si hay antecedentes de patologías linfáticas, si el paciente pasó por una intervención quirúrgica o estuvo en un reposo prolongado, por ejemplo. Y por último, indagaremos sobre la medicación que ese paciente está consumiendo. Como dijimos anteriormente, hay medicación, por ejemplo, como los diuréticos, que generan una reacción de deshidratación que hacen que el organismo ponga en funcionamiento varios mecanismos que permitan al cuerpo retener líquido. Por lo tanto, se genera un círculo vicioso de diuresis aumentada y reacción de deshidratación que disminuye a su vez la diuresis y genera un edema. En el último cuadro van a poder ver las características que presentan los diferentes tipos de edema, cómo es su comportamiento, si es bilateral o unilateral, qué color presenta cada edema, si se modifica la temperatura o no, cómo es la densidad, si es un edema que presenta signo de Godet o no, y a su vez si ese edema genera dolor o no lo genera. Los invito a leer la bibliografía que les vamos a dejar en el aula y desarrollar un poquito más los temas que acabamos de ver.